Muy buenos días desde la parroquia de la Virgen de la Anunciación. Desde ahí les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 159 que corresponde al 8 de junio. Y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y es por el inmaculado corazón de María. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulos 13 y 14. Mientras Jeroboam quemaba el incienso en el altar, un hombre de Dios llegó a Betel procedente de Judá y por orden del Señor se puso a gritar contra el altar. Altar, altar, así dice el Señor, vendrá un descendiente a la casa de David, llamado Josías, e inmolará sobre ti a los sacerdotes de los altosanos, que en ti han quemado incienso y quemarán sobre ti huesos humanos. Al mismo tiempo dio una señal. Esta es la señal de la que ha hablado el Señor. El altar saltará en pedazos y se derramará la ceniza que hay sobre él. Al oír el rey la amenaza del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y dijo: «Arréstenlo». Pero el brazo extendido se le quedó paralizado sin articulación alguna. El altar saltó en pedazos y la ceniza se derramó, según la señal que el hombre de Dios había dado por orden del Señor. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: «Por favor, invoca al Señor tu Dios y ruégale por mí para que pueda doblar mi brazo». El hombre de Dios invocó al Señor y el rey recobró el movimiento del brazo. El rey le dijo: «Ven a comer conmigo, que quiero hacerte un regalo». El hombre de Dios le contestó: «Aunque me dieras la mitad de tus bienes, no iría contigo, no comería ni bebería en este lugar, porque el Señor me ha dicho: no comerás ni beberás nada, ni regresarás por el camino que fuiste». Y se fue, regresando por un camino distinto. Vivía en Betel un profeta anciano. De regreso a casa, sus hijos le contaron todo lo que había hecho el hombre de Dios aquel día en Betel y lo que había dicho el rey. Su padre les preguntó: «¿Qué camino ha tomado?». Se lo indicaron y les ordenó: «Prepárenme el burro». Se lo prepararon, se montó en él y se fue en busca del hombre de Dios. Lo encontró sentado bajo un terebinto y le dijo: «¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá?». Él respondió: «Yo soy». Le dijo: «Ven a mi casa a comer algo». Él respondió: «No puedo hacerlo. No comeré ni beberé nada en este lugar, porque el Señor me dijo que no comiera ni bebiera nada aquí y que no me regresara por el mismo camino». Pero él le dijo: «Yo soy también profeta como tú, y un ángel me ha dicho de parte del Señor: llévalo a casa para que coma y beba». Y de este modo lo engañó. Lo llevó a su casa y el profeta comió y bebió. Mientras estaban sentados a la mesa, el Señor habló al profeta que lo había hecho regresar, el cual le dijo al hombre de Dios venido de Judá: «Así dice el Señor: has quebrantado la orden del Señor y has desobedecido a su mandato, pues has comido y bebido en el lugar en el que te había prohibido hacerlo. Por eso tu cadáver no será enterrado en el sepulcro de tus padres». Terminada la comida, preparó el burro para el profeta,
al que había hecho regresar. Y él se fue, pero por el camino le salió un león y lo mató, dejando su cadáver tendido en el camino. El burro y el león se quedaron junto al cadáver. Pasaron unos hombres y vieron el cadáver tendido en el camino y el león junto a él. Llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano y difundieron la noticia. Enteró el profeta que había hecho regresar al otro, dijo: es el hombre de Dios que quebrantó el mandato del Señor. Ahora el Señor lo ha entregado al león y lo han matado, y lo ha despedazado conforme a la palabra del Señor. Mandó a sus hijos a que le prepararan el burro, y una vez preparado, fue y encontró el cadáver tirado en el camino. El burro y el león estaban junto a él sin moverse. El león no había comido el cadáver ni había despedazado al burro. El profeta tomó el cadáver del hombre de Dios y cargándolo sobre el burro lo trajo a la ciudad para hacerle los funerales y sepultarlo. Enterró el cadáver en su propia sepultura y entonó un canto fúnebre por él diciendo: ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo me muera, pongan mis huesos en esta sepultura junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirán la palabra que pronunció de parte del Señor contra el altar que hay en Betel y en contra de todos los santuarios edificados en los altosanos que hay en los pueblos de Samaria. Después que sucedió esto, Jeroboam no cambió su mala conducta, siguió nombrando de entre el pueblo sacerdotes para los santuarios de los altosanos. A todo el que se lo pedía, lo consagraba sacerdote en los altosanos. Este fue el pecado de la dinastía de Jeroboam, por el que fue destruida y borrada de la tierra. Por entonces enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y éste le dijo a su mujer: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi mujer, y ve a Silo. Ahí está el profeta Ahías, el que predijo que yo sería rey de este pueblo. Llévale 10 panes, pasteles y un tarro de miel y preséntate ante él. Él te dirá lo que va a hacer del niño. Su mujer lo hizo así y se puso en camino hacia Silo, a la casa de Ahías. Ahías no podía ver porque era viejo y tenía cataratas, pero el Señor le había dicho: está a punto de llegar la mujer de Jeroboam y consultarte sobre su hijo enfermo. Esto y esto le responderás. Ella entró haciéndose pasar por otra, pero al oír Ahías el ruido de sus zapatos cuando cruzaba el portal, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Tengo que darte una mala noticia. Ve y di a Jeroboam: así dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de en medio del pueblo y te constituí rey de mi pueblo Israel, quitando el reino a la familia de David, para dártela a ti. Pero tú no te has portado como mi siervo David. Él observó mis preceptos y me siguió de todo corazón, haciendo lo que yo apruebo. Tú, por el contrario, te has portado peor que todos tus predecesores. Te has fabricado dioses extraños e imágenes fundidas y me has dado la espalda provocando con ello mi ira. Por eso voy a traer la desgracia sobre tu familia. Exterminaré a todos sus varones, libres o esclavos, y barreré tu descendencia como polvo de estiércol. El que muera en la ciudad será devorado por los perros. El que muera en el campo será comido por las aves del cielo. Lo ha dicho el Señor. En cuanto a ti, regresa a tu casa. Apenas entres en la ciudad, morirá el niño. Todo Israel lo llorará y lo enterrarán. Será el único de la familia de Jeroboam que descanse en una sepultura, porque es el único de la familia de Jeroboam en quien se ha encontrado algo que al Señor Dios de Israel le agrade. El Señor suscitará en Israel un rey
que exterminará la dinastía de Jeroboam. Más aún, agitará a Israel como se agita una caña en el agua. Arrojará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los dispersará al otro lado del Éufrates por haberse fabricado imágenes sagradas irritando al Señor. El Señor castigará a Israel por los pecados que Jeroboam ha cometido y por los que ha hecho cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó y se puso en camino hacia Tirsá. Cuando ella cruzaba el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel lo lloró, porque según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de su siervo el profeta Agías. El resto de la historia de Jeroboam, sus guerras y su reinado está escrito en los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años. Cuando murió, le sucedió en el trono su hijo Nadá. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 40 años cuando subió al trono y reinó 17 en Jerusalén, la ciudad elegida por el Señor entre todas las tribus de Israel para morada de su nombre. Su madre, Naamá, era amonita. El pueblo de Judá ofendió con su conducta al Señor y provocó la ira del Señor en mayor grado que sus antepasados. Se construyeron santuarios en los altosanos, piedras conmemorativas e imágenes sagradas en toda la colina elevada o bajo el árbol frondoso. La gente del país practicaba la prostitución sagrada e imitaron todas las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado de en medio de ellos. El año quinto del reinado de Roboam, Sesac, rey de Egipto, atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio del rey. Lo saqueó todo, llevándose los escudos de oro que Salomón había fabricado. Roboam los sustituyó por otros escudos de bronce y los confió a los jefes de la escolta que hacía guardia a la entrada del palacio real. Siempre que el rey entraba en el templo del Señor, los llevaba a la escolta y luego volvían a dejarlos en la sala de guardia. El resto de la historia de Roboam, todo lo que hizo está escrito en los anales de los reyes de Judá. Roboam y Jeroboam estuvieron siempre en guerra. Murió Roboam y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Abías. Proverbios, capítulo 1, versículo 1 a 19. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para entender dichos agudos, para adquirir instrucción efectiva, derecho, justicia y rectitud, para dar sagacidad al inmaduro y al joven, saber e iniciativa. Los escucha el sabio y aumenta su saber, y el prudente adquiere habilidad para entender proverbios y refranes, palabras de sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu pueblo. No olvides la enseñanza de tu madre, pues serán como diadema en tu cabeza, collar en tu garganta. Hijo mío, si tratan de atraerte los pecadores, no consientas. Tal vez te digan, ven con nosotros, prepararemos emboscadas mortales, acechamos sin motivos al inocente. No los tragamos vivos como el abismo entero, como los que bajan a la tumba. Conseguiremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestra casa con el botín. Comparte tu suerte con nosotros. Haremos una bolsa común. Pero tú, hijo mío, no sigas su camino. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies
corren hacia el mal y tienen prisa por derramar sangre, pues de nada sirve tender redes a la vista de las aves. Sus emboscadas resultarán mortales para ellos mismos, atentarán contra sus propias vidas. Así terminan los ávaros, muertos por su propia codicia. De la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 40. Acerca de la virginidad, no tengo ningún precepto del Señor, pero hago una advertencia como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Considero que, por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es vivir sin casarse. ¿Estás unido a una mujer? No te separes de ella. ¿No tienes mujer? No la busques. Si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco peca. Pero los que lo hagan sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitarles. Lo que quiero decir, hermanos, es esto. Queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran nada. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser una santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Si un hombre, encontrándose en plena vitalidad, cree que no podrá comportarse correctamente con la mujer que ama y que debe casarse, que haga lo que le parezca. Si se casan, no comete ningún pecado. En cambio, si él decide no casarse con ella, porque se siente interiormente seguro y puede contenerse en pleno dominio de su voluntad, también obra correctamente. Por lo tanto, el que se casa con la mujer que ama, hace bien, pero el que no se casa, obra mejor todavía. La mujer permanece ligada a su marido mientras éste vive. En cambio, si muere, el marido queda en libertad para casarse con el que quiera, pero en esto debe ser guiada por el Señor. Sin embargo, será más feliz si no vuelve a casarse, de acuerdo con mi consejo. Ahora bien, yo creo tener el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Nos vemos mañana en un estudio más de la Biblia Católica en un año. Unidos con María, vamos a evangelizar.